en esta imagen que escogimos para portada de alguna manera para la traducción que se hizo del Bhagavad Gita de Srila Bhaktivedanta Puri Maharaj. Es interesante. Aquí está, digamos, obviamente una representación que es muy típica en esta escena, ¿no? Digamos, dentro de la pintura o arte popular, incluso de la India. Es algo muy, esta escena en particular, ¿no? Donde está Krishna y Arjuna platicando, lo que da lugar, pues, al texto que conocemos como Bhagavad Gita y que ya habíamos acotado en la plática anterior, en nuestra discusión anterior, habíamos planteado que es parte de Mahabharata, de uno de los textos muy importantes o más importantes quizá de lo que plantean lo que es lo que actualmente conoceríamos como hinduismo y que y grosso modo, que es lo que se denomina de manera más general, pues Sanatana Dharma, ¿no? Que sería el nombre más reconocido por los propios hindúes o practicantes del hinduismo, a lo que se conoce como esa tradición cultural, filosófica, incluso religiosa, que, bueno, se identifica en el mundo como una religión, decíamos, como la tercera religión del mundo, pues siguiendo, o mejor dicho, siguiendo al cristianismo y al islamismo, y es pues miles, más de como alrededor de 1.000 millones de practicantes, ¿no? De lo que es el hinduismo. Entonces, pues bueno, en este texto ya habíamos comentado grosso modo a manera de ubicarlo, para ubicarlo relativamente en qué papel juega en todo este contexto cultural, en todo este contexto filosófico que podríamos referirnos, porque bueno, sabemos que la parte más importante de lo que conocemos como la corriente principal u ortodoxa, de lo que conocemos como hinduismo o Sanatana Dharma, pues viene de lo que, o se fundamenta en lo que conocemos como los Vedas, ¿no? Y que a final de cuentas, también señalábamos, los Vedas tienen como que seis grandes visiones de la realidad o seis grandes enfoques, seis grandes, o dieron lugar pues a seis grandes corrientes de pensamiento, los Saddarsans o seis grandes filosofías, como también se les dice, y el papel que juega, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Mahabharata en esto es muy importante porque delinea toda esa riqueza y la presenta de manera tal, toda esa riqueza del planteamiento védico que junto con otras escrituras como los Puranas eh, y otras, se plantean como el quinto Veda en cierta forma, ¿no? Y que eso da lugar también a otros escritos que se consideran de igual nivel, como son los Agama Shastras o Pancharatra, o escritura tántrica, pues como también se le conoce, aunque también ahí hay ciertos planteamientos que oscurecen el verdadero significado de ello y lo convierten de alguna manera en algo que la gente ha interpretado y erróneamente aquí en Occidente al tener contacto con esos escritos, digamos, o con los practicantes de esas enseñanzas. Y bueno, algo interesante que podría resultar de estas pláticas que vamos teniendo o que estamos planteándonos en torno al Bhagavad Gita es que podamos irnos aclarando también muchas de esos planteamientos, qué son realmente, porque los hemos escuchado y a veces hemos aprendido a repetir, digamos, de manera muy genérica y de manera muy, a veces yo diría hasta un tanto irreflexiva. Me refiero en el sentido de a no reflexionar lo suficiente. Claro que al repetirlas nos ayuda a reflexionar, obviamente, pero a veces nuestro marco de referencia para esa reflexión es la propia visión con la que lo abordamos. Y eso también puede ser una limitante que nos impide ver la riqueza del pensamiento que hay detrás de todos estos legados de lo que nos dieron
estas personas. Yo a veces me refiero a ellos como sabios de la antigüedad, que porque son en realidad pertenecen al periodo antiguo de nuestra historia y son realmente muy ricas, llenas de sabiduría, no solo de belleza literaria, que eso pues siempre puede ser atractivo para mucha gente la belleza literaria, pero más importante que eso, pues las enseñanzas profundas y de fondo que nos dejaron. Hoy quería hacer una reflexión, digo esto es de manera general, ¿no? Recordando un poquito y reubicándonos en cuál es el objetivo de nuestro estudio, que es profundizar en la comprensión de los textos o de lo que es el Bhagavad Gita, y obviamente pues esto obliga a ver sus relaciones con esa cultura madre de la cual surge y que no nos es ajena quizá a toda la cultura que nos ha donado la humanidad, en particular los seres de la vida antigua, sino puede ser más bien una forma metódica y metodológicamente ordenada de ahondar o profundizar en esos saberes y conocimientos que nos legaron. Y son saberes que son importantes, pues más allá de un contexto temporal, pues vamos, perdurable, es decir, son perdurables en el sentido de que pueden ser útiles en todo momento, en todos los tiempos, y eso es lo que nos, por lo mismo, es por lo que nos interesa, pues ir dilucidando diferentes aspectos de estas enseñanzas. Eh, hoy yo tenía pensado que platicáramos un poco, planteando un poco revisar un poquito qué es el contenido del Bhagavad Gita, digamos en su forma más convencional. Vemos que se hace en los capítulos en particular, todos llevan la palabra yoga, por ejemplo, Arjuna Vishada Yoga, el yoga de la aflicción de Arjuna, el capítulo 2 Sankhya Yoga, el yoga de la distinción entre el alma y el cuerpo, el Karma Yoga, que es el principio de la acción, Jnana Yoga, el sendero del conocimiento divino, Karma Sannyasa Yoga, la acción sin deseo dedicada al Señor Supremo, Dhyana Yoga, el principio de la meditación, Jnana Vijnana Yoga, el conocimiento trascendental del absoluto, Taraka Brahma Yoga, alcanzando al Señor Supremo, Raya Guhya Yoga, el supremo conocimiento secreto, Vibhuti Yoga, la opulencia del Señor Supremo, Viswarupa Darsana Yoga, la forma universal del Señor Supremo, Bhakti Yoga, el principio de la devoción, Prakriti Purusha, Viveka Yoga, la naturaleza, el disfrutador y el espíritu, una traya Vivага Yoga, las tres cualidades de la naturaleza material, Purushottama Yoga, el yoga de la persona suprema, Daivasura Sampat Vivага Yoga, las cualidades divinas y demoníacas, capítulo 7 es Radha Traya Vivага Yoga, las tres divisiones de la fe, y Moksha Yoga, el principio de la salvación. Veo que en todos si observamos, aunque en la traducción al inglés que se hizo y en la traducción que nosotros estamos haciendo al español de este texto, si observamos un detalle, es que no, un detalle que nos salta a la vista de inmediato es que la palabra yoga. La palabra yoga aparece en el sánscrito, aparece en todos los 18 capítulos o secciones, grandes secciones, en que se encuentran dentro del Bhishma Parva del Mahabharata este texto. Entonces, curiosamente dice uno, por qué? En principio, te digo una pregunta que no creo que sea lo más importante responder en este momento, es por qué la traducción ya no aparece como yoga, la traducción al inglés en primer lugar. Y bueno, y si leemos, por ejemplo, la traducción de Asya Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, como le decimos afectuosamente, muchos de los que hemos tenido, casi todos y más, los que hemos tenido algún contacto con sus enseñanzas, no hay que olvidar que es un primer gran promotor que llegó al occidente, no el único, no es el primero tampoco en estricto sentido, pero es uno de los grandes promotores de la difusión del conocimiento védico, del conocimiento de Sanatana Dharma, del conocimiento de esta riqueza que no es literatura meramente, decíamos, sino es filosofía, es
un estilo de vida, una cultura. Es uno de los grandes promotores, quizá podríamos reconocer de los más destacados, y alguien me podría decir que es el más destacado. Yo no pienso pelear esos temas, ¿no? Pero lo que sé que sí me queda claro es que sí, es el segundo gran representante de la corriente del pensamiento que llamaríamos Gaudilla Vaisnavismo o Vaisnavismo Gaudilla, que para aclarar qué es Vaisnavismo y qué es Gaudilla, primero, pues Vaisnavismo es una de las 5 grandes corrientes dentro de lo que es Sanatana Dharma. Algunos se refieren a eso como sectas. Es una de las grandes sectas que se caracteriza, pues en principio, por aceptar a Vishnu como la deidad suprema. Y aquí al hablar de deidad ya estamos hablando de un concepto que va más allá del plano meramente filosófico y cultural, sino imbuye o se mete ya de lleno a lo que es un contexto estrictamente de cómo ven el plano, un cierto plano de conocimiento que tiene que ver pues con la existencia o aceptación implícita de un ser supremo, que eso nos explicaría en parte por qué en algunos capítulos cuando no aparece el nombre de yoga, Taraka Brahma Yoga, por ejemplo, no dice alcanzando a Brahman o el yoga de alcanzar a Brahman, sino ya lo traducen como tal, se lo traduce Bhakshila Bhaktivedanta Puri Maharaj como alcanzando al Señor Supremo, ¿no? Ya es implícita la existencia de ese Ser Supremo y que realmente es una discusión interesante de todo esto. Hay muchos aspectos, en todo lo que decimos hay una gran cantidad de aspectos que puede uno profundizar y que yo espero que lo vayamos haciendo pues gradualmente y en diferentes momentos. Pero, por ejemplo, ahora mi énfasis principal es clarificarnos bien qué es yoga, qué relación hay de yoga con Bhagavad Gita, por ejemplo, en concreto, de manera muy concreta, y por qué los 18 capítulos todos se hablan de yoga. Y en las traducciones, bueno, ya sería irnos metiendo un poco después, posteriormente, a esos aspectos ya de visión, perspectiva filosófica, como decíamos, pues el Vaisnavismo en general, el Vaisnavismo pues es una de las 5 grandes corrientes de pensamiento hinduista o de las 5 grandes sectas que conforman todo esto y que son por el otro lado la Shaiva o los que consideran y la deidad adorable al señor Shiva, los Shaktas, que consideran como la deidad adorable a la Madre Divina, Shakti, los Ganapatias, que consideran como la deidad adorable para permitirnos el avance espiritual, incluso y todo lo bueno de esta vida, Ganapati, y en última instancia, pues Asuria, ¿no? Que son los menos, parece ser, que se dice aceptan como la deidad al ser al sol como representante del Señor Supremo, que nos ilumina y que nos da vida, que vivifica al mundo, que lo llena de vida. Ya sabemos que mediante el sol se lleva a cabo la fotosíntesis, permite el desarrollo, por ejemplo, de los vegetales que comemos. Que nos dan las vitaminas y las sustancias, bueno, lo que ahora llamamos vitaminas y las sustancias vitales, que era conocido como el prana, ¿no? El prana fundamental de los alimentos, que se va a manifestar en el cuerpo de diferentes formas de acuerdo con el conocimiento védico, pues va transitando a constituir tejidos en diferentes niveles de tejido que le dan asiento o forma al cuerpo, a los diferentes cuerpos que podemos ver, no solo el humano, y nos permiten llevar a cabo y realizar todo tipo de actividades, desde las actividades adecuadas para mantener nuestro equilibrio con la propia naturaleza o actividades de Dharma, que es virtud, o actividades acordes con el equilibrio natural, hasta el placer o disfrute que podemos permitirnos a través de los sentidos con los que está dotado este cuerpo, así como bueno, pasando por las actividades para obtener esos recursos de placeres y que necesitamos para mantener el cuerpo vivo inclusive, y finalmente, es decir, disfrutar los frutos de esas acciones, y finalmente, pues el máximo, una de las metas máximas se dice que puede tener una persona, un purusha, como diría el enfoque, o como decíamos hace 8 días, purusha como es reconocido por la Samkhya, el darshan o el enfoque Samkhya, que nos permite entender también de una forma particular qué es esta creación, qué es todo esto, quién soy yo en última instancia.
y que nos permite entendernos, que deriva de los Vedas, repito. Entonces, estas grandes corrientes, pues el Vaishnavismo es una. Algunos opinan que es la principal porque el otro día veía cifras y me parece que rebasa los 400 millones de indios o hindúes, como les decimos, que yo no sé cuál sea lo correcto, si hindú o indio. Yo les digo indios o hindúes indistintamente, pues es lo mismo, son de India o son hindúes como se les reconoce, ¿no? Hay una historia detrás del término, pero no quiero desviarme en este momento. En otro momento lo comentaremos. Pero, y eso sí es necesario. Entonces, estas grandes corrientes, yo estaba leyendo, decía 400 millones, 450 millones, algunos dicen que más todavía inclusive, porque pues quiere decir que sí puede ser un contexto mayoritario. Sin embargo, pues muchos de los practicantes, algunos practicantes, pues defienden a capa y espada su postura y esto da lugar pues a grandes discusiones muy interesantes, gracias a las cuales yo he aprendido mucho, aunque no comparta necesariamente la motivación de esas discusiones, e incluso con todo respeto, así sean grandes personalidades las que se involucren, quien sea, hasta mi padre incluso, si se involucrara, que ya no está vivo en este cuerpo, pero en algún momento también se involucró en esas discusiones desde alguna perspectiva, y aunque no comparta yo todos los puntos de vista que plantean, digo, las motivaciones de la discusión, lo que sí reconozco, y incluso alguna vez platicaba yo con Vishnu Maharaj, es que se aprende mucho de todas esas discusiones, aunque no esté de acuerdo con ellas. Se aprende muchísimo. Y eso es cierto. Se aprende mucho de ellas porque nos permite ahondar en fondos, preguntas que luego a veces nosotros no nos haríamos por nosotros mismos, ¿no? O sea, vemos la discusión y tomamos partido a veces, por conveniencia, por convicción, por lo que sea. Y a veces no nos detenemos en el fondo de la discusión y no tomamos el papel de ponernos el zapato del supuesto oponente, por ejemplo, poner uno de los dos lados, o menos aún jugamos de los dos lados. Lo analizo desde esta perspectiva, me voy con todo lo que sé de esta perspectiva hasta el fondo y a ver a dónde llego yo. Porque, a ver, tendríamos que entender muchos aspectos. Ahorita me voy a desviar un poquito del objetivo de plantearnos el yoga como meta, como tema principal de hoy. Me voy a desviar tantito de eso para señalar un punto muy concreto. Nosotros, a diferencia de otros que sí llegan a ese punto de profundizar y darse el tiempo de reflexionar y formarse una visión propia en el sentido de que incluso ya no ven como que es diferente las enseñanzas de una de esas grandes escuelas, como decíamos, Vaisnavas, Shaivas, sino que dice son uno y lo mismo. La diferencia está en que están presentadas de manera diferente para personas diferentes. Simple y sencillamente. Oye, pero entonces es mejor la mía que la tuya. Pues no, porque la verdad es una y decir que es distinta a la verdad de sí misma sería incongruente si la verdad siendo una sola, habiendo dos verdades que son una sola, pues cuál de las dos es una sola. La única conclusión es que las dos son la misma, no pueden ser una sola, si no, no tiene lógica nuestro planteamiento. Y luego entonces vamos, lo importante es aprender esas partes, no solo filosofía por filosofar, que hay quien lo hace y eso está bien, es bueno, está bien, pero es árido así. Lo importante de filosofar, pues no es por filosofar, sino por cómo convertir eso en, como dicen, ese guiana, como se dice en sánscrito, en algo que por cierto en el Bhagavad Gita se menciona, en vigiana, cómo convertir ese conocimiento en conocimiento aplicado o sabiduría. Sabiduría es cómo aplicamos nuestros saberes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Digo, podríamos plantearnos que hay otras cosas adicionales que necesitamos saber para practicar eso en nuestra vida cotidiana. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y eso me regresa entonces a la perspectiva de por qué cada capítulo del Bhagavad Gita recibe el nombre de yoga. Siempre lleva yoga, yoga. Es más, voy a mostrar algo adicional. ¿Sí están viendo el Bhagavad Gita? ¿Siguen viendo el Bhagavad Gita? Sí, sí, Después voy a pasarme a donde termina el primer capítulo, por ejemplo.
Y vamos a ver lo que dice. Después de cada capítulo, el texto, lo que nos dice, me quería centrar en esto, dice, Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Asu Panishatsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Sambander Yuna Visada Yogo Nama Pratamoadayaha. Dice, así termina el primer capítulo, titulado El Yoga de la Aflicción de Arjuna. Aquí hay un segundo error que corregir, ya lo oí. Qué bueno que llegué ahí. Hay que quitar un D de ahí. Bueno, eso hay que hacerlo como otra corrección adicional. Pues así termina el primer capítulo titulado El Yoga de la Aflicción de Arjuna en la Upanishad de la Srimad Bhagavad Gita. Eso que decíamos de la Upanishad de la Srimad Bhagavad Gita, pues ya lo hemos discutido, lo estábamos discutiendo precisamente hace la sesión anterior, la plática anterior. Estábamos planteando que la Upanishad de Bhagavad Gita, pues es que realmente está basada en los Upanishads, ¿no? E incluso planteábamos que junto con los propios Upanishads y el Brahma Sutra o Vedanta Sutra constituyen juntos lo que se llama el Prasthanatraya los tres medios que se estudian para alcanzar el objetivo del Vedanta, que es otro de los darshans védicos, es decir, otros de las visiones o perspectivas de la realidad que se han extraído de los Vedas en una especie como de, digamos, de resumen final para tratar de plantearnos cuál es esa sabiduría, ese conocimiento que está implícito en todo ese cuerpo que en algún momento derivó en forma de escritos, pero de enseñanzas que podríamos rastrear a la antigüedad incluso, entendemos, se transmitían de manera oral, de alumno a discípulo, y no mucho antes de que existiera la forma o la posibilidad de que se conocieran como posibilidad el poder mantenerlos escritos. Entonces dice la Upanishad, eso ya habíamos discutido la Upanishad de la Srimad Bhagavad Gita. ¿Por qué se dice también, dice la ciencia de Dios, que en realidad dice Brahma Vidya, es el conocimiento de Brahman o Brahma Vidya, lo que se plantea, Brahma Vidya o ciencia de Dios? Bueno, ya sabemos que Brahman o Dios son nombres que son equivalentes. También Brahman significa, traducido del sánscrito, significa Dios. No me voy a detener en este punto, en esto, porque es algo mucho más complejo y yo creo que eso podemos ir también, obviamente, avanzando gradualmente a entender o platicar más sobre esos puntos. Pero me quiero detener en la escritura del yoga. Cuando dice en sánscrito es Yoga Shastre, acá donde dice Yoga Shastre y que se traduce como escritura del yoga. Entonces dice, este capítulo de la Bhagavad Gita que tiene, dice, es la Upanishad. Se equipara con las Upanishads. Se dice además que es el conocimiento de Brahman, la ciencia de Dios, es decir, es como si estuviéramos leyendo el Vedanta en cierto sentido, o algo relacionado con el Vedanta, y la escritura del yoga. Pero eso es muy fuerte cuando dice la escritura del yoga. Voy a dejar de compartir y me voy a concentrar en este punto. Es muy fuerte. ¿En qué sentido digo que es muy fuerte? Que es una afirmación que no da pie a decir es una de las escrituras del yoga, es un comentario sobre el yoga, es un escrito relacionado con el yoga, es una enseñanza de un método o camino o una interpretación de uno de los caminos para llegar al yoga. Dice, no, dice, es la escritura del yoga. O sea, ¿qué quiere decir que sea la escritura del yoga? Eso es muy importante porque creo yo que respeto obviamente todo planteamiento, pero mucho de lo que hemos visto nosotros o aprendido en ocasiones viene de la visión meramente religiosa, planteada como esa parte de la cultura donde la religión predomina. Yo afortunadamente llegué de manera muy sui generis al movimiento International Society for Krishna Consciousness o ISKCON, que es el movimiento fundado por Swami Prabhupada. Entonces, eso no quiere decir que ese fue mi primer contacto con el pensamiento indio y la filosofía de la India y estas enseñanzas, no. Unos años antes de llegar ahí, varios años antes de llegar ahí, aproximadamente, de mínimo entre unos 8 o 9 años antes de llegar con los Hare Krishnas, como se les conoce, yo había empezado a leer ya cosas. Primero, mi primer contacto directo con qué es el tema védico, la meditación.
la superconciencia. Yo leí cosas sobre la supermente, se decía, como una traducción, se traducía mente como chita, ¿no? Chita o conciencia, se traducía como mente en ese texto, pero estaba mal traducido hasta cierto punto. Porque si bien es cierto que chita es una parte de lo que llamamos la mente, es la parte más sutil probablemente de la mente, porque está relacionada incluso no con el momento presente y futuro inmediato, digo pasado inmediato de la persona, sino que de acuerdo con el planteamiento védico está relacionada con algo que va más allá incluso del periodo que corresponde a nuestra vida actual. Es algo en donde está almacenado, incluso recuerdos, se asegura de vidas pasadas. De ahí que haya gente que tenga la posibilidad de recordar eventos o de parecerle que ha vivido eventos que nunca aparentemente ha vivido en su vida presente, o que tengamos, por ejemplo, facilidades heredadas que no parece ser que sean del común de las personas. Bueno, un ejemplo clásico, hablando de música y clásica, por cierto, pues Mozart, ¿no? Se dice que a los 4 años tocaba violín, pues a ver, tengo ya varias veces eso, 16 veces eso, por no decir exactamente mi edad, tengo 16 veces, no más de 10, ya paso de 16 veces eso, y no logro todavía sacarle un sonido bonito a una cuerda del violín, ya no digamos a tocar el violín. Se dice que iba a misa, llegaba y tan pronto llegaba a su casa y pues, se ponía a tocar lo que había, el cántico celestial o que había escuchado, las alabanzas a Dios que había escuchado, se ponía a tocarlas en el piano. ¿Es eso algo común? La facilidad que una persona tiene para hacer negocios. Yo, por ejemplo, no soy capaz, yo puedo hablar mucho de las cualidades de algo, pero no soy capaz de cerrar una venta como se dice. No le puedo vender a alguien, yo creo que difícilmente le podría vender a alguien 1 kilo de oro por 20 pesos de moneda nacional, de tan mal vendedor que soy. Acabaría convenciéndolo a lo mejor de que no hay que comprarlo, ¿no? Y hay gente que nace desde niños con la pila para vender, para esto lo cambio por tanto, y habilidades para muchas cosas. Así lo podemos llevar a todos los órdenes de la vida. Entonces, lo que leíamos, o sea, en realidad no es supermente, aunque sí se refiere a una parte de la mente, la idea. Conciencia o chit, conciencia, es algo más fuerte todavía. De hecho, se caracteriza en las Upanishads, por ejemplo, se caracteriza al ser como sat, es decir, algo que existe, tiene existencia. Chit tiene conciencia o es consciente, y bueno, su naturaleza o su característica natural es la dicha, ananda, ¿no? Es una característica que corresponde a su swarup, a su propia naturaleza. Entonces, esto es muy interesante porque, bueno, ¿qué tiene que ver la yoga con todo este discurso? Pues de manera muy simple, lo que tiene que ver, si nosotros nos atenemos a textos clásicos del yoga, el texto que fundamenta al yoga como un darshan védico, es decir, como algo que se extrae de los Vedas y que adquiere por sí mismo la categoría de una perspectiva propia y única para entender la realidad, darshan o filosofías, como se le dice, pues darshan, decíamos, es ver las cosas como son. Eso es como podemos traducir la palabra darshan de drush en sánscrito, que es ver, pues ver la realidad, ver las cosas como son. Y entonces el yoga darshan o enfoque védico del yoga, que se fundamenta ¿cómo se llaman? En las, eh, en las Yoga Sutra de Patanjali o los Yoga Sutra, en principio dice que el yoga es el control de las fluctuaciones de la mente. Eso es el yoga. O sea, yoga es parar a veces iba a decir como mareas que traemos ahí, no, no son mareas, porque además vienen coloreadas, según el lenguaje del Patanjali Yoga Sutra, no, sino que son fluctuaciones que a veces son verdaderos torbellinos, como los que se forman esos remolinos de agua que jalan hasta lo que está y se lo llevan al fondo. O sea, alguno de ustedes ha de haber visto en vivo probablemente o en alguna reproducción captada con alguna lente, por ejemplo, de una toma cinematográfica, cómo se forman esos torbellinos y arrastran todo lo que va alrededor. Esas fluctuaciones de la mente, dice, eso es el yoga.
El yoga es detener la fluctuación mental en principio, y ese es un primer punto importante, ¿no? Lo que dice los Yoga Sutra, entonces en el segundo Yoga Sutra es eso, dice, porque el primer Yoga Sutra dice, ahora se describe la disciplina del yoga. Y entonces cuando habla de yoga, Anushasana habla de una disciplina, no habla del yoga como algo, pues ahí el yoga, ¿no? Sino habla de una disciplina yógica o algo que podemos llamar yoga como disciplina. Dice, yoga Chitta Vritti Nirodha. El yoga es el control de las fluctuaciones de la mente. Y después de eso dice, Tadadrastu Swarupe Vastanam. Entonces el alma individual reposa en su estado natural, es decir, ve su estado natural, se ubica, percibe y está ubicado en su estado natural. Entonces, eso es realmente en pocas palabras el yoga, ¿no? Podríamos decir en pocas palabras. Y quiero aclarar, me estoy valiendo de la traducción de los Yoga Sutra de Patanjali. La primera traducción al español que conozco hubo, ya hay otras, y aquí en México se publicó, y la traducción la hizo Sri Sri Rasika Vihari Yoshi, a quien tuve el gusto de conocer en 1982 y quien me inició en el estudio de los Vedanta. Él es, pues él fue su familia, Vaisnavas, son practicantes y han sido y siguen siendo practicantes de las enseñanzas de lo que conocemos como una de las, dentro del Vaisnavismo, otra de las grandes escuelas, ¿no? La de Nimbarkacharya, que es de las menos difundidas hasta cierto punto, menos conocidas, pero que incluso muchos alegan que es posterior a Shankaracharya, pero la evidencia que tenemos muestra que incluso es previa, por lo menos antedata con unos 400 o 500 años probablemente al enfoque y esto es por decirlo menos, al enfoque o a la escuela de Shankaracharya. Nimbarkacharya hace un comentario a los Vedanta Sutra, que por cierto el abuelo de uno de los grandes, pues digamos, iniciador, el gran proponente y que inició el fundador de lo que conocemos como una de las corrientes del neovaisnavismo más importantes y más conocida quizá en el mundo actualmente, que es esta que hablábamos, la Gaudilla, a la cual pertenece, por ejemplo, Srila Bhaktivedanta Puri Maharaj, el autor del comentario de la traducción al inglés de la Bhagavad Gita que nos está sirviendo como base, de la cual pues yo hice la traducción y se la compartimos como base para discutir esto. Entonces, pues el abuelo, ¿no? Y la familia, entendemos entonces de Swami Krishna Chaitanya, Nimai Pandit, como se le conocía, se dice en su vida previa a tomar el orden de monje, la vida monástica, pues abreva en estas enseñanzas de esta Sampradaya, Nimbarka Sampradaya o Kumar Sampradaya, Nimbaditya Sampradaya, como algunos le dicen, y que por cierto, bueno, se pierde ahí en los tiempos muchas de sus raíces, porque no hay muchos escritos que hayan sido preservados en tiempos antiguos de estas corrientes, pero hay algunas cosas que están ahí, que son interesantes, ¿no? Pero bueno, ese es el comentario entonces que al ver los Yoga Sutras traducidos por la eh, Hariyoshi, nos dice, entonces el alma individual reposa en su estado mental y continúa en el siguiente sutra diciendo, Vitri Sarupyam Itaratra. De otra manera, el alma individual permanece identificada con las fluctuaciones de la mente. Hasta este punto, yo creo que aquí lo importante es entonces que no hay otro camino para salirnos de todas esas, no mareas, sino incluso esas, y que no son tan solo esos torbellinos, sino que incluso llegan a ser verdaderos condiciones como un vendaval que se suelta en plena travesía en alta mar, esas fluctuaciones que son como ondas que están agitando la mente y de manera a veces de manera muy incontrolable, no incontrolada, sino incontrolable, es decir, no se pueden controlar,
o son incontroladas porque son incontrolables en principio. No hay forma fácil de controlarla y la única forma entonces pareciera plantearse aquí como el yoga. Por eso dice el objetivo del yoga es pues calmar las fluctuaciones mentales, hacer que nuestra mente no transite de manera descontrolada, ¿no? De hecho, en las Upanishads Katha Upanishad menciona una alegoría donde dice que el alma va como que, bueno, primero, Katha Upanishad y Taittiriya Upanishad, los dos dicen algo semejante cuando plantean que el cuerpo es como, está conducido por los sentidos, que son como caballos. Esos caballos pueden llevarse o pueden dirigirse, sostiene esa Upanishad, pueden controlar, pueden llevarse o pueden dirigirse de cierta forma que hagan que uno cumpla el objetivo final de la existencia. Y es decir, se ubique, en principio que se ubique en ese estado que plantea el Yoga Sutra, ¿no? Reposado, es decir, equilibrado. Algo en reposo es algo que se mantiene sin fluctuación, ya no está, y así como agua agitada, ¿no? En un vaso que le estamos moviendo, ¿no? Sino está reposada. Entonces, ese es como un primer punto, esa es como una base. No quiere decir, entonces pensamos a veces, o eso nos hace pensar que el yoga tiene como objetivo final nada más que la mente se tranquilice. Y no, esto no es así, porque en primer lugar lo recordando al propio discurso que está siguiendo Patanjali, el sabio Patanjali, en su planteamiento de los Yoga Sutra, que es lo que permite sistematizar pues prácticas más antiguas. El yoga no se empezó a practicar con el Yoga Sutra de Patanjali. El Yoga Sutra de Patanjali lo que hace es ofrecer un marco de sistematización para poder practicar o entender las prácticas de yoga y practicarlo, válgase la redundancia, de manera organizada y sistemática, con un objetivo claro que se persigue y hacia dónde es llegar. No, sino el estado, viene descrito mucho más adelante, el estado final que se busca es que esté reposada para que pueda percibir, primero, como dice aquí, su propia naturaleza. ¿Y cuál es esa propia naturaleza o cuál es esa naturaleza digamos, del ser, del alma individual? Y aquí cuando se refiere a alma individual hay que pensar también que hay tres términos relacionados con la palabra Atma, que se traduce como alma, o lo hemos traducido como alma al español, pero de acuerdo con el Atma Upanishad, que hay un Upanishad que así se llama Atma Upanishada, hay una Upanishada que así se llama Atma Upanishad o Atmopanishad. A veces ya ven que se juntan las palabras mediante la regla del lenguaje sánscrito que se conoce como de unión o sandhi. Entonces, reconoce tres niveles a lo que se refiere como Atma. El nivel más bajo, más externo, es el cuerpo, lo que llamamos digamos, el nivel bajiranga o externo es este cuerpo. Eso es lo que se conoce como en primer lugar, como Atma. Luego viene la parte que se conoce como Atma también, a la parte que es el Atman, lo que llamaríamos, pues sí, el alma o espíritu individualizado, el alma o ser individual, lo cual cada uno de nosotros hemos aceptado desde hace tiempo, decir, sí somos almas, ¿no? Por ejemplo, un principio básico, hemos entendido para poder entender la riqueza y la profundidad del pensamiento védico, es empezar por aceptar que no somos el cuerpo, sino que somos algo superior a ese cuerpo. Entonces somos el Atma, el Atma o alma o espíritu, que es que es muy difícil hacer luego las traducciones tan directas porque el sánscrito es un lenguaje pues que tiene una gran riqueza en cada uno de sus términos y no es fácil traducirlos de manera directa, pero que es aceptable pues por lo menos para nivel de comprensión o de conceptualización, decir que ese segundo nivel
pues de Atma está relacionado con el espíritu, con lo que le da vida o anima el cuerpo, el ánima, el espíritu, en lo que le da fuerza vital o de la cual se desprende el grado de conciencia que el cuerpo tiene, porque está acompañado pues de algo que está intermediado entre el cuerpo físico y el cuerpo en ese nivel de Atma, que es el Chitta conciencia, ¿no? De hecho, es interesante el nombre de Swami Krishna Chaitanya, ¿no? Significa maestro de la conciencia de Krishna, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver ahora la conciencia de Krishna con lo que estamos hablando? Pues, ¿qué tiene que ver? Bueno, en realidad, regresándonos a la Upanishad, dice que, en la cual dice que el cuerpo puede, que los sentidos son como caballos, y el alma va llevando al cuerpo, va llevando bueno, el cuerpo a través de los sentidos, o que los va llevando y los va conduciendo y van tomando en el camino pues los resultados de las acciones correspondientes a los hechos que van llevando a cabo en la vida o que han llevado a cabo. Y pues si no está controlado, lo que puede pasar es que se puede desbocar y puede descarrilarse ese caballo, ese carruaje con todo y lo que lleva dentro, que es el pasajero principal, que es el Atman. Entonces dice el mismo Upanishad, pero que es un pasaje muy interesante, son varios versos, bueno, son varios, es que no son versos, está escrito más bien de manera como descriptiva, como se dice cuando esta narrativa es prosa, está como en prosa, pero es un pasaje un poquito largo, donde agrega y completa diciendo la propia Upanishad, dice que algunas personas raramente se dan cuenta, que se considera por eso, que son o que han alcanzado su capacidad de conciencia, ha alcanzado cierto nivel de inteligencia, es decir, la capacidad de percibir inteligente. La inteligencia la entendemos como intelecto, pensamos, lo reconocemos como esa capacidad de ver cosas que no son fáciles de ver, es decir, como entender lo que está ahí en medio, entre algo medio escondido, podemos extraer un significado mediante la inteligencia, a lo que sea, un significado a lo que observamos, un significado a lo que oímos, un significado que, de acuerdo con lo que percibimos con nuestros sentidos, incluyendo la mente, que la mente es descrita en las Upanishads y en la Samkhya Yoga, por lo tanto, digo en la Samkhya, en el enfoque Darshan lo presenta incluso como un sexto sentido, un sentido adicional. Incluso Bhagavad Gita lo menciona, ¿no? También como un sentido. Se le reconoce como un sentido. Entonces, este sentido que es el rey de todos los sentidos y forma parte del antakarana o la parte del sentido interno, es parte de algo no externo, interno, pues va a servir de alguna manera, sirve de comunicación, esta parte digamos, del buddhi, de la mente, la parte buddhi de la inteligencia, sirve como conexión entonces entre el ser, entre los dos niveles de Atman, y nos puede ayudar entonces a ubicarnos en este contexto de lo que es lo que dice el sutra, ¿no? Ubicarnos en nuestra naturaleza propia, en nuestro estado natural, Swarupa. O sea, Rupa viene de forma o de estado, o sea, viene de forma o de estado también. Entonces, Rupa también podríamos extenderlo a ubicarnos en nuestra forma natural, no solo en nuestra naturaleza esencial o en digamos, nuestro estado o ubicación, en un plano, digamos, en un plano que es el natural del Atman, que es lo que se conoce precisamente como el plano al cual pertenece pues, el nivel que sigue de Atman. El nivel de Atman, ya no, que es el otro nivel de Atman que podemos reconocer es el nivel del Paramatman o alma suprema o superior. Para es supremo, ¿no? En sánscrito, Atma, el Atman supremo o alma suprema. Entonces, regresando a qué es el yoga, pues el yoga también se dice que viene de la palabra yoga, que significa muchas cosas, decíamos disciplina y hay otros significados. En algún otro momento quizá valga la pena revisar otros significados, las acepciones que puede ir aceptando en diferentes momentos, pero por lo pronto
Uno básico, pues está implícito, es el de la disciplina, ¿no? El de la disciplina de manera tal que podamos controlar nuestra mente. Podríamos decir, entonces, el yoga es de la disciplina para el control mental. A eso se le conoce en principio como Raya Yoga, por ejemplo, entre algunos escritos antiguos, previos a Patanjali inclusive, se le reconoce como el Raya Yoga o rey de los yogas, o yoga real, el yoga de los reyes, como le acepta. Podríamos discutir en favor de esas, de cualquiera de esas acepciones, cuál sí, cuál no, pero eso es de poco provecho si no usamos eso, ese conocimiento, pues para ayudarnos, por ejemplo, a alcanzar nuestro estado natural. Nuestro estado natural y también yoga, por el otro lado, también viene de la, no solo pues yoga significa disciplina, por lo que estamos diciendo, que es una connotación ya que tiene, ya a partir de revisar estos principios básicos que plantea Patanjali, sino también por el otro lado tenemos que yoga viene de la raíz yug. Yug es uncir, unir, juntar. Y hay otros significados que son sinónimos, pero con quedarnos con esos tres, cualquiera de esos tres que son bastante cercanos, unir, como la yunta, ¿no? Como la yunta, la yunta que llamamos de unir, por ejemplo, a los bueyes con el arado o el equipaje, con el equipamiento con el que van a arar la tierra, se llama un sir, ¿no? Un sir o la yunta, un sir. O sea, todos esos significados son relevantes, al igual que unir, porque tienen que ver entonces en cómo unir primero nuestro nivel de cuerpo con el nivel de Atman, es decir, con el nivel del Atman que va más allá de la mente, lo que está después de la mente y que es la mente necesitamos controlarla para poder acceder a ese otro nivel, así como si necesitáramos que el mar se tranquilizara para poderlo cruzar y no lo podríamos cruzar en un tifón donde está, digamos, imposible, las olas son tantas, de tal manera que pueden voltear nuestra embarcación, la cual puede ser además muy frágil de manera natural, por condiciones obvias, en el sentido de que, pues como Atman, somos en realidad una pequeña, se dice en las propias Upanishads, pues somos infinitesimalmente pequeños. Ese segundo nivel del Atman no es como el cuerpo físico, que pues somos relativamente, lo vemos como algo relativamente grande en función de cómo vemos, por ejemplo, una viruta de madera que se cae al estar lijando una superficie, por ejemplo, ¿no? Lo vemos muy pequeñito, un granito de arena, se ve muy pequeñito en la playa, pues algo así podríamos plantear entonces ese Atman en ese plano de existencia natural, donde todo está, como dicen las propias escrituras, en ese plano, pues todo es Brahman, es decir, todo es Atman, pero la pregunta es si es en el mismo nivel o en diferente nivel, y el último nivel del cual hemos referido, que es para Brahman, pues la meta del yoga debe ser entonces eso. La Upanishad, decíamos que la Upanishad continúa en esa parte, en ese pasaje donde está haciendo esa alegoría, continúa diciendo, después de que señala que las personas inteligentes son las que, es una persona, es rara la persona cuya inteligencia le permite entender esta posibilidad, ¿no? De que el cuerpo va desbocado y que no puede permitirse dejarlo que se vaya, sino que tiene que controlarlo, entiende la importancia de esto y entonces dice, compara a esas personas con seres heroicos cuando dice Suraya, porque acaba diciendo Sada Pashanti Suraya Chaksura Tatam Tavi Prasobipangamo Om Tad Vishnu Paramam. Dice que esos seres que son como héroes, de los que sí luchan, los que hacen el esfuerzo, algunos se dan cuenta, pero no hacen el esfuerzo, o no hacen el esfuerzo hasta el último punto, y otros sí lo hacen hasta el último punto, y entonces, dice ellos perciben, o sea, el nivel que alcanzan es percibir ese ser supremo, ese alma suprema, ese Paramatma, y de ese estado al que se refiere, se puede ir avanzando con apoyo de la mente o con ayuda de la mente tranquila, de la mente serena que va a permitir, según el Yoga Sutra, ese estado de reposo
te va a permitir alcanzar el estado natural. Dice ese estado natural, Om Tat Vishnu Paramam Padam. Dice estado natural, dice dice el Yoga, dice la Upanishad, ellos ven su estado natural como la morada Paramam Padam, la morada suprema de Vishnu, Om Tat Vishnu Paramam Padam. Ese Vishnu es otra forma u otro nombre que podríamos pensar es el nombre de Dios también, o del Ser Supremo, o del alma suprema, Paramatma, o Brahman, porque es a final de cuentas Vishnu. Vishnu viene de aquel que penetra todo, entonces Vishnu está presente en todo, está penetrando todo. Se dice Nityo Nityanam, de todos los eternos, Él es el eterno. Eso lo dice también las Upanishads, Chetana Chetanana, y de la conciencia, o de todo lo consciente, Él es lo consciente. Entonces, pues esto de alguna manera nos hace, o nos regresa a lo que dice en principio este planteamiento que decíamos, describe al Bhagavad Gita, dice como los 3 puntos, por 3 puntos importantes, ¿no? Dice, es la Upanishad del Bhagavad Gita, la describe como algo que está al nivel de las Upanishads, la ciencia de Dios, o sea, dice el conocimiento Brahma Vidyam, el conocimiento de Dios, el conocimiento de Brahman, el conocimiento del Ser Supremo, el conocimiento del Alma Suprema. Habíamos hablado en la sesión anterior, habíamos hablado de Parama Purusha, la persona suprema, Purushottama, la persona suprema. Todos ellos son diferentes nombres o características, incluso podríamos decir cualidades de esa persona suprema con los cuales podemos digamos, aunque nuestras palabras son limitadas y nuestra comprensión son limitadas para comprender lo infinito y lo absoluto, con ayuda de la mente, una mente reposada nos permite entender o tener una comprensión, aunque sea vaga y lejana, muy lejana probablemente, de ese substrato de realidad o estado último, para Mampadam, que ese es, digamos, el por qué también, la idea de por qué el yoga es un medio para llegar a eso, ¿no? Y realmente es el medio básico, diríamos. Todo lo que sea un medio básico para llegar a ello es yoga. Habrá que discutir más adelante, revisando ya lo que son, por ejemplo, los capitulados los capítulos por dentro, que podríamos ir viendo con detenimiento posteriormente, capítulo por capítulo, probablemente, o tratando de extraer en forma organizada de los capítulos algunas temáticas sobre del Bhagavad Gita. Entender entonces cómo esto que es un conocimiento, digamos, heredado, que nos han heredado, hay muchas citas en Bhagavad Gita que aparecen que se toman de las Upanishads, así como hay muchas citas o partes en el Mahabharata donde aparecen, ¿no? También enseñanzas que vienen resumidas en el Bhagavad Gita. Entonces, ¿por qué juega este papel tan preponderante como juega, de manera tal que independientemente digamos, de la gran corriente, decíamos, de las 5 grandes enfoques que existen de Vaisnava, Shaiva, Shakta, Ganapatya, Surya, de esas grandes corrientes y de las corrientes que luego vienen a formarse dentro de cada uno de estos enfoques de los darshans, ¿por qué el Bhagavad Gita juega este papel tan importante a pesar de ser un texto sumamente resumido? Es un texto sumamente resumido que se atribuye, pues al igual que Mahabharata, como autor principal a Krishna Dvaipayana Vyasa, y que es probable que en el transcurso del tiempo, entre edición y edición, se hayan ido agregando comentarios que al principio eran como comentarios tipo bárticas o prakashicas que van a un lado, como aclaraciones, y después o grandes comentarios básicos que son muy completos y que acabaron siendo, en lugar de bárticas y básicas, acabaron siendo probablemente partes del cuerpo principal de Mahabharata, y en algún momento pudiera haber habido también algunas interpolaciones probablemente a Bhagavad Gita, que de manera tal que no sabemos a ciencia cierta si son 700 versos o poco más de 700 versos. Hay versiones que hablan de más de 700 versos, pero eso no cambia
la esencia del contenido, en primer lugar, y en segundo lugar, el discurso o la discusión que se plantea, como vemos, a partir de afirmaciones relacionadas, ¿no? Con Bhagavad Gita, al igual que las que así se van haciendo dentro del propio texto, pues tienen una gran riqueza para ayudarnos a entender, por ejemplo, toda esta perspectiva de esa visión cultural o de toda esa cultura que llamamos cultura védica y que ha sido heredada a través de lo que decíamos, llamamos actualmente hinduismo o Sanatana Dharma, y que tiene, pues más que nada, lo más importante, de aparte de estas acotaciones históricas, lo importante de abrevar en sus enseñanzas y de profundizar en todo lo que esté en torno a ellos, es para comprender mejor y poder tener mejores asideros para la vida práctica. Porque ahorita lo interesante es que sigue, bueno, ok, yoga es una disciplina, pero entonces, ¿qué significa eso que es una disciplina? ¿Y por qué cada capítulo de Bhagavad Gita se refiere como un yoga? ¿Por qué cada capítulo se refiere como un yoga? ¿Por qué? ¿Qué significa cada capítulo visto como un yoga, por ejemplo? O como una disciplina. Y más importante que eso, y de eso que puedo aplicar de manera libre, libre me refiero en el sentido de que estamos inmersos en un mundo lleno de conflictos, lleno de posiciones y de condiciones que se nos enfrentan día a día y que nos hacen que día a día sea para nosotros a veces un reto. A veces acabamos en la noche y decimos, bueno, ya gracias a Dios sobrevivimos, ¿no? Y a ver qué pasa mañana, ¿no? Y se para uno al otro día y sí, ojalá y hoy estén, las cosas no estén como ayer, o ya se resuelve este problema, o que el otro mejor, en fin. Entonces, ¿cómo hacer, por ejemplo, para que esa disciplina, o qué disciplinas, porque ya empieza uno a pensar que el yoga no es una disciplina monolítica, yo les adelanto, en mi perspectiva, el yoga no es algo monolítico. ¿Qué quiere decir? Que no es algo cuadrado, que aquí está, ¿no? Este es el paquete de yoga y ya no hay más, ¿no? Eso no es cierto. ¿Por qué? Me voy a un principio muy importante para cerrar ya y poder continuar posteriormente retomando, con todo el respeto que obviamente que se merece toda persona que pueda enseñarnos o nos haya enseñado algo de este sendero o de estos senderos del yoga. La verdad es que un maestro no puede enseñar más que lo que sabe. Eso es un principio básico en todo, en toda disciplina que exista. Entonces, lo valioso de un maestro es que él nos puede enseñar cómo él logró el éxito. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a lograr el éxito necesariamente como él lo hizo, por una razón elemental. Si bien somos iguales, al mismo tiempo somos distintos. Es decir, somos iguales y diferentes simultáneamente. Podemos aprender de ellos, podemos aprovechar al máximo, tanto como podamos, lo que nos dan, pero de eso a convertirnos en versiones o clones de ellos, pues hay una gran diferencia. Algunos podrán lograrlo, yo no veo por qué no, yo creo que sí, algunos podrán ser clones de él, sí, seguramente los puede haber. No, yo no puedo negar de antemano esa posibilidad. Lo que sí creo que dado de que partimos de condiciones distintas, nuestra situación no va a ser necesariamente la misma, ni tiene por qué ser exactamente idéntica. Si así fuera, se acabaría algo muy interesante, que es un juego de diversidad que observamos de manera natural en todo. Hay una diversidad de pájaros, hay una diversidad de aves, hay una diversidad de nutrientes, hay una diversidad de plantas. Cada día es igual y diferente al anterior. Es igual en muchas cosas, en cosas elementales. Podemos caracterizar lo que son un día de la existencia humana, por ejemplo, lo podemos caracterizar de cierta forma, con los estados naturales que enfrenta el alma, que es el cuerpo, y la unión con el alma, o la parte del alma, que es el ser. Y lo ideal es que podríamos también encontrarlos en esa relación con el alma suprema, el día con el día, es decir, el día a día, estar en un estado natural o en un estado de yoga. Podríamos y podemos intentarlo, pero no tiene por qué ser necesariamente igual que el del otro. Los maestros, los que nos van a enseñar, son los medios que ellos saben, son los únicos. Pues eso es algo que quién sabe, ¿no? No, que yo de entrada creo que por eso existe una diversidad de pensamientos, existe una diversidad de enseñanzas, y en el mismo hinduismo encontramos que hay una diversidad de cosas
tan interesantes que luego dice uno, caray, pues es que casi concibieron todo para que cada segundo de nuestra vida o cada milésima de segundo de nuestra vida pueda expresarse como un yoga, como una forma de yoga. Y más, hicieron hasta más que eso. Pero probablemente la vida no nos alcanza para dilucidar y hacer todo eso y necesitamos soluciones muy prácticas, muy del día a día, muy del cómo hago yo. Habrá que platicar más en este sentido sobre estos aspectos, pero pues yo creo que hay que seguir buscando aprovechar primero al máximo. Yo creo que es buen momento para que tratemos, por ejemplo, de leer por nuestro lado el capítulo 1 y en la siguiente reunión nos centremos sobre los grandes tópicos del número 1 y tratar de entender cómo esos tópicos nos ayudan a mantener o están orientados a ayudarnos a que nuestra mente esté equilibrada, nuestra mente esté en un estado calmado, que las fluctuaciones de la mente no nos perturben de manera tal que no se oscurezca nuestra visión de la realidad, que no se nos, los colores que nos presenta, digamos, las condiciones que vemos en el día a día, no impidan que veamos más allá de ello o lo más importante que veamos, como dice la Upanishad, decíamos, en lugar de que nuestros sentidos vayan a orientar, dice el Señor, el Creador hizo a los sentidos de manera natural orientados hacia afuera. Sí, pues oímos lo que viene de fuera, vemos lo que está hacia afuera, tocamos lo que está fuera de nosotros. Dice, pero la persona que es realmente inteligente, que desarrolla realmente su inteligencia, puede hacer lo contrario, es decir, que vayan hacia adentro. Y hay muchas técnicas, por cierto, para ir haciendo eso, lograr hacer eso. Hay muchas enseñanzas que nos heredaron esos sabios, no solamente fueron discursos especulativos en el sentido de discusiones en abstracto, sino nos dotaron de medios y técnicas, incluso métodos precisos, que repito, pues no necesariamente tenemos que aplicar todos todo, sino que cada quien es como que si pensáramos un poco en términos de enfermos, cada quien tiene una enfermedad probablemente distinta o diferentes grados de la misma enfermedad en última instancia. Todos lo tenemos, todos. Entonces, pero estamos en diferentes grados y a lo mejor en enfermedades distintas, con síntomas similares, ¿no? COVID-19 puede ser parecido a otra enfermedad, la influenza, no sé qué, de tipo quién sabe cuánto. La aviar ahora que está es parecida a la H1N1, pero no son lo mismo. Entonces pueden requerir medicinas distintas, tratamientos distintos. El problema es que el problema que nosotros enfrentamos, en realidad, ahora el más difícil es identificar cuál es el tratamiento que yo debo seguir, porque el tratamiento de uno no necesariamente es el tratamiento para mí, aunque estén a la mano disponibles, como en la farmacia, 80,000 medicinas distintas, qué me tomo y qué no me tomo y en qué dosis me lo tomo, o cómo me lo tomo, cómo me administro eso. Eso es, digamos, el punto que deberíamos tratar de ir dilucidando al meternos a estudiar cada uno, como lo vamos a tratar de hacer, ¿no? En los siguientes, digamos, sesiones, ir revisando capítulo 1, capítulo 2, tratar de escarbar en ellos qué nos enseñan, qué hay realmente de fondo y algo muy importante, pues que eso, la reflexión en eso, el reconocer eso nos permite incorporar en nuestra vida diaria de manera simple, de manera tranquila, porque necesitamos que sea algo tranquilo, no necesitamos incrementar nuestra agitación mental con más agitación, ¿no? Como que de repente, es que no entiendo, no, pues tranquilo, ¿no? Pues entiende lo que puedas entender y aplica lo que puedas aplicar en principio, como un principio general, pero de manera más concreta que ser, ¿no? Bien, entonces, no sé, comentarios que tienen, qué opinan. Pues muy interesante la exposición, sumamente interesante los conceptos que se dan y bueno, pude captar que dentro de esto es el, eh, el entender el contexto antes de
quedarse de lleno. Vamos a decir, se habló del yoga, fue interesante, es demasiado explicativo, demasiado claro, ¿no? Y que ayuda a, pues, a entender muchas cosas, ¿no? Sobre todo en lo que se me hizo muy interesante, la manera de entenderlo, para que sea un entendimiento, finalmente hay un entendimiento inútil, se aprende. Pero sí, se me hizo muy interesante, muy ilustrativo, quizás un poco fuerte, ¿no? Porque siempre la filosofía, eh, vamos a decirlo de alguna manera, es pesada, es muchísimo, ¿no? de, de la razón de las cosas, ¿no? Básicamente la razón de las cosas, la razón del yo, la razón de los diferentes posiciones dentro del mismo conocimiento, ¿no? Muy, bastante, yo creo que ya desde hace mucho tiempo un contexto así, lo que es el yoga, por decirlo de alguna manera, porque empezó hablando, pero todo está demasiado bien. No sé por qué se paró, que es cansado, ¿no? Pero está muy bien. Yo agradezco a, este, haberse me permitido escuchar, se mete mi cuchara especulativa. Para Mesa, muchas gracias. No hay de qué, pues, pues bueno, hay que seguirle, vamos a tratar de continuar, ¿no? Como ven, y leamos con detenimiento el capítulo 1, tratemos de irlo leyendo por partes, o gustemos de la manera en que podamos. Realmente lo ideal es que aprovechemos el tiempo que podamos y en la siguiente sesión podamos discutir, platicar, ver detalles. Decía yo de que, pues, cuál es el contenido, ¿no? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de ese primer capítulo? Aunque obviamente de antemano podríamos señalar o anticipar que nunca podríamos pretender quizá extraer todas las enseñanzas, porque nos rebasaría quizá nuestra propia capacidad de comprensión el poder extraer todas ellas, pero sí por lo menos algunas que podamos compartir y podamos, como decía yo, sobre todo orientados a que esa comprensión se convierta en un medio para nuestra propia beneficio diario, nuestro propio proceso de que nuestra mente vaya calmando, se vaya ubicando, se vaya viendo, nos permita permanecer en más tiempo. Hay muchas cosas interesantes que decir. Por ejemplo, me estaba De hecho, encontrando aquí algo que de hecho, escribió. se me ¿Mande? hizo muy interesante. De hecho, se me hizo muy interesante, ¿no? Eh, Cuando mencionó que el yoga para controlar, controlar los remolinos, dijo otra palabra, las turbulencias de la Fluctuaciones. Sí, fluctuaciones en general que pueden ser desde muy fluctuaciones pequeñas de la hasta mente. unos. Dice uno, sí, está bien, pero finalmente la otra definición del yoga fue la de unir. Entonces, sí hay que controlar las fluctuaciones de la mente, pero ¿para qué? Entonces es una parte del yoga, ¿no? Entonces la otra parte es para vincular. Entonces, obviamente es un tema súper extenso, ¿no? Pero ¿con qué la vamos a vincular y por qué la vamos a vincular? Pero primero, para empezar realmente a vincular, hay que controlar las fluctuaciones, porque pueden llevarlo a uno desde estados tranquilos hasta la locura, ¿no? Incluso hasta el suicidio, ¿no? Esas mismas turbulencias, ¿no?
Entonces sí es súper importante entender para qué sirve el yoga y los diferentes aspectos en los que se va aplicando, que ya lo dijo también ahorita al final, y que redunda en lo que dijo de adentrarse dentro de cada capítulo. O sea, ya está hecha la exposición, pero sí, que no, por qué sí, por qué no, y en qué estado me agarra para poder decir esto sí y esto no. Es muy interesante, muy interesante, muy constructiva esta exposición, este discurso. Pues Otra vez, gracias por invitarme. sí, pues gracias a ustedes por participar en este esfuerzo de estudio. Espero que juntos podamos pues ir derivando, ¿no? El más, como decía, ¿no? Lo más que se pueda de comprensiones, de sacar o extraer estas enseñanzas, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues si gustan, por aquí dejamos por hoy y pues continuamos en la próxima.